¿Es verdad eso de que el pobre es pobre porque quiere? ¿Será que con un simple cambio de mentalidad todas las personas pueden llegar a adquirir muchísima riqueza y también ganar el máximo de su potencial? Quédate hasta el final de este video en donde vamos a averiguar la respuesta a esta pregunta. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Nuevamente con todos ustedes Karen Suárez. Les envío un beso, un abrazo gigante y les doy la bienvenida a este nuevo Domingo Financiero. La verdad es que me cansé, dudé mucho si hacer este video o no porque en pleno siglo XXI todavía hay personas que piensan que el pobre es pobre porque quiere y hacen una sobresimplificación sobre los niveles de pobreza y también sobre cómo viven las personas. Sin embargo, estuve pensándolo mucho y dije, ¿saben qué? Voy a hacer este contenido porque me siento indignada de verdad sobre esa mirada simplista alrededor de la pobreza. ¿Y por qué estoy haciendo justo este video? Porque yo genero contenido hace 11 años en redes sociales y justo cuando empecé, ¿no? Como a educarme financieramente, a mirar pues roles de referencia, siempre había como un gran elefante blanco en la sala que decía, no, es que la pobreza, los pobres son pobres porque quieren, o lamentablemente es porque no trabajan, la verdad es que son unos vagos, eso es porque les falta como mentalidad, eso es porque tienen mentalidad así. Y cuando uno empieza a buscar temas sobre educación financiera que también tengan como muchos hilos entrelazados sobre crecimiento personal, pues empieza a ver ahí un área gris en donde parte como de la motivación un poco de querer salir, ¿no? Como de este grupo de personas, como lo llaman ellos, pues empieza a ser un poco aporofóbico y también empieza a ser un discurso clasista. Y entonces yo me puse a averiguar y de verdad hay muchas personas que defienden como que los temas de riqueza o ser multimillonarios es básicamente, o se logran más bien con un simple cambio de mentalidad o de pensar diferente o de pensar positivo. Pero quisiera primero empezar hablando sobre de dónde viene esta idea de que el pobre es pobre porque quiere. La idea de que el pobre es pobre porque quiere tiene sus raíces en diversas corrientes de pensamiento a lo largo de toda la historia, por eso lo tenemos como tan arraigado. Y vamos a hablar de algunas de las más relevantes. Primero, los planteamientos de la economía clásica, en donde se argumenta que la pobreza es el resultado natural del libre mercado y de la competencia. Y además sostiene que las personas son responsables de su propio bienestar y que la intervención del Estado, en este caso, debería ser mínima. Además, también afirma que la pobreza se reduce a través del trabajo duro, de la educación y también de una fuerte iniciativa individual. En segundo lugar tenemos el darwinismo social. ¿Pero qué plantea Darwin? En el libro El origen de las especies de Charles Darwin, publicado en 1859, es como su obra fundamental y representa como un antes y un después de la ciencia por la teoría de la evolución por selección natural. Y los puntos principales de este libro son, primero, pues la descendencia con modificación, es decir, que las especies no son fijas e inmutables, sino que cambian con el tiempo a través de un proceso gradual y que los individuos tienen unas pequeñas variaciones, algunas de las cuales pues se van heredando. El segundo punto es la selección natural, en el que dice que en la naturaleza existe una lucha por la supervivencia, ya que los recursos son limitados y los individuos con características pues que les dan una ventaja en su entorno tienen más probabilidades de sobrevivir y también de reproducirse, transmitiendo esas características también a su descendencia. El tercer punto es la evolución de las especies, que con el tiempo las pequeñas variaciones se van acumulando, lo que lleva a una formación de nuevas especies, y también habla de la extinción, en donde las especies pueden extinguirse si no se adaptan a los cambios en su entorno. Y derivado de toda esta teoría existe una corriente de pensamiento llamada el darwinismo social, en donde se defiende que las ideas de la evolución biológica se tienen que trasladar a la sociedad humana. Esta teoría está desarrollada principalmente por académicos occidentales del siglo XIX, en donde se propone que las mismas fuerzas que actúan en la naturaleza, como la selección natural y la supervivencia del más apto, también rigen el entorno social. Y en ese contexto se argumenta que los grupos o los individuos más fuertes, en términos económicos, políticos y sociales, tienden a prosperar y a aumentar su poder, mientras que los más débiles se ven relegados a una posición inferior. Y dentro de este darwinismo social también hay varias definiciones que, pues de grupos que consideran que hay fuertes y que hay débiles, y también consideran que hay como mecanismos específicos que determinan el éxito o el fracaso de una persona o de una sociedad. Un punto en común en muchas de estas perspectivas es la importancia de la competencia entre los individuos en un sistema económico de libre mercado. Y tema aparte, otro de los puntos por lo cual esto de que el pobre es pobre porque quiere está tan difundido es por la cultura del mérito o la meritocracia, en donde se enfatiza que el éxito se logra por el esfuerzo individual y el puro talento, y minimiza el impacto de las estructuras sociales y también económicas en la pobreza.
pobreza. También culpa a las personas por su propia pobreza, considerándola como una falta de esfuerzo o una falta de capacidad. Pero ¿por qué será que la idea de que el pobre es pobre porque quiere tiene una simplificación excesiva alrededor de un tema tan complejo como la pobreza? Porque es que la pobreza tiene causas multifacéticas y aquí vamos a explicar algunas razones por las cuales el pobre no es pobre porque quiere. Y para entender este tema mejor, pongamos un ejemplo. Seguro tú has escuchado de estos grandes casos de éxito como Bill Gates y Steve Jobs y Mark Zuckerberg, que no terminaron la universidad y aún así lograron el éxito en sus negocios. De hecho, muchas personas actualmente utilizan este argumento para ejemplificar cómo la universidad, por ejemplo, no garantiza el éxito financiero o incluso cómo abandonarla podría incrementar la posibilidad de tener éxito en el mundo de los negocios o también para ser multimillonarios. Y asimismo se utiliza el argumento de que la situación económica de cada persona es su propia responsabilidad, que es posible ser autosuficiente e independiente con el suficiente esfuerzo personal y que las personas que no trabajan o no logran ubicarse laboralmente son vistas como vagos, que con mentalidad de pensamiento positivo podrían cambiar eso, con algo de manifestación y con mucho trabajo arduo las personas podrían avanzar. Y aquí es hora de hablar del sesgo de supervivencia para ver por qué en la mayoría de los casos estas ideas, aunque son muy importantes y motivantes, no son la solución definitiva a un problema de pobreza individual. Abraham Wald, un matemático húngaro con experiencia en análisis estadístico, econométrico, geometría y teoría de la decisión, enfrentó unos desafíos muy específicos debido a su herencia judía durante la era pronazi en Austria. Y a pesar de su brillantez académica, se le negó el acceso a diferentes puestos universitarios en su país natal. Así que en 1938 emigró a Estados Unidos, donde recibió una invitación para trabajar con la Comisión Coles, que es de investigación económica. Y durante la Segunda Guerra Mundial fue consultado por representantes del Servicio de Análisis del Ministerio de Defensa sobre un estudio realizado por el Centro de Análisis Naval. Este estudio examinaba los daños en aviones regresados de misiones bélicas y proponía reforzar las áreas que tuvieran más disparos, o sea, las áreas más impactadas. Sin embargo, Wald señaló que el análisis era incorrecto, ya que solo consideraban los aviones que habían vuelto, más no aquellos que no lo habían hecho, y argumentó que las áreas sin impactos en los aviones eran las más vulnerables y son esas áreas las que necesitan refuerzo y no al revés. Este análisis de Abraham Wald dio origen al concepto del sesgo de supervivencia, que se refiere a la tendencia de basar conclusiones únicamente con los elementos que han sobrevivido a un determinado proceso, ignorando los elementos que no son observables. Esto hace que se distorsionen las conclusiones al ignorar elementos no observables o al considerar únicamente los elementos que han sobrevivido a un determinado proceso. En su libro Fuera de serie, Outliers, en donde se ejemplifica por qué algunas personas tienen éxito y otras no, descubrí una parte de la historia de Bill Gates que desconocía hasta ese momento y que en gran parte explica por qué es un hombre tan exitoso. Y no es porque haya dejado la universidad. Y acá me voy a permitir leer porque me parece que está brillantemente escrito, por supuesto, de este gran autor, y me parece chévere que pueda compartir el pasaje textualmente. Y voy a empezar desde un pedacito en donde dice: el padre de Gates era un rico abogado de Seattle y su madre hija de un banquero acomodado. De niño, Bill se reveló como un talento precoz, fácilmente aburrido por los estudios, así que sus padres lo sacaron de la escuela pública y cuando iba a empezar el séptimo curso lo enviaron a Lakeside, una escuela privada a la que las familias de la élite de Seattle enviaban a sus hijos. A mitad del segundo año de Gates en Lakeside, la institución creó un club informático. Todos los años, el club de madres de la escuela organizaba un mercadillo de artículos usados y siempre estaba la pregunta de a dónde se iba a ir ese dinero. Recuerda Gates. A veces se destinaba al programa de verano que permitía a los chicos de la ciudad pasarlo en el campus. También se destinaba a las necesidades de los profesores. Aquel año se invirtieron $3,000 en una terminal informática en un cuartito en el que procedimos a apoderarnos, dice Gates. Nos parecía una cosa asombrosa. Y tanto porque era 1968 y en los años 60 ni siquiera las universidades tenían clubes informáticos. Pero más asombrosa aún fue la clase de ordenador que adquirió Lakeside. Esta escuela no hizo aprender programación a estudiantes mediante el laborioso sistema de tarjetas perforadas, como hacían prácticamente todos los demás en los años 60, sino por el contrario, Lakeside instaló un llamado ASR33 Teletype, una terminal a tiempo compartido con conexión directa a un ordenador central en la ciudad de Seattle, teniendo en cuenta que la idea
misma de tiempo de proceso compartido no se concibió hasta 1965. Alguien estaba tomando la delantera. Sí, Bill Joy tuvo una oportunidad extraordinariamente temprana aprendiendo a programar con un sistema de tiempo compartido en su primer año universitario, 1971. En 1968, Bill Gates pudo programar en tiempo real mientras cursaba octavo de educación básica primaria. Entonces vemos cómo algo que no es tan fácilmente observable como que Bill Gates haya aprendido a programar desde muy joven, incluso cuando nadie más estaba programando en el mundo, hizo que se convirtiera como en el magnate de la informática que conocemos, y no porque simplemente era, no sé, como que había dejado la universidad y eso le permitió con trabajo duro pues haber hecho todo. Claramente fue con mucho trabajo duro y aquí no estamos desmeritando el trabajo de una persona tan brillante como él. Pero todos estamos acostumbrados a mirarlo desde la óptica de que abandonó la universidad, de que se esforzó un montón, y la realidad es que su infancia y que tuviera acceso a unas herramientas que nadie más en el mundo tenía, pues claramente le ayudó en un gran tramo de su vida para convertirse en la persona que es. Además, en este libro, Malcolm Gladwell dice que para que una persona sea experta en un área debe haber acumulado 10.000 horas de práctica, y además es poco probable que uno alcance esa cifra de práctica cuando uno es adulto joven, al menos por sí mismo. Aquí los padres y los tutores en general de los niños juegan un papel muy importante, y voy a leerlo también en palabras del autor. Otra cosa interesante sobre las dichosas 10.000 horas, desde luego, es que las dichosas 10.000 horas son una enorme cantidad de tiempo. Es casi imposible alcanzar esa cifra por uno mismo cuando se es un adulto joven, y hay que tener padres que le animen y le apoyen a uno. No se puede ser pobre, dice él, porque si uno tiene que atender un trabajo de jornada reducida, aparte para llegar a fin de mes, no le quedaría tiempo suficiente para practicar durante el día. De hecho, la mayoría de la gente solo puede alcanzar esa cifra formando parte de alguna especie de programa especial, como una selección sub-16 de hockey, porque es un ejemplo que le habla en el libro, o accediendo a alguna especie de oportunidad extraordinaria que le dé una posibilidad de invertir tantas horas en una sola cosa. Entonces, para revisar las causas de la pobreza no podemos simplificar la idea pensando que es falta de esfuerzo o falta de mentalidad. Las personas exitosas tuvieron, en la mayoría de los casos, una exposición muy temprana a algún tipo de habilidad y práctica que les permitió, sumado a su esfuerzo, por supuesto, pues que resultaran siendo muchísimo más exitosos que las demás personas. Ahora, de eso no es que solo hablen las personas de cierta tendencia política o ideológica. Los economistas hablan de esto y no defendiendo la teoría clásica como podría pensarse. Y para la muestra, el mejor botón. Esther Duflo, premio Nobel de Economía en 2019, junto con su esposo Abhijit Banerjee y Michael Kremer, por su enfoque experimental para aliviar la pobreza global. Duflo se convirtió en la segunda mujer y la persona más joven en recibir este premio Nobel de Economía. El reconocimiento de su trabajo destacó la importancia de la investigación empírica rigurosa en la formulación de políticas públicas y en la lucha contra la pobreza a nivel mundial. Y uno de los experimentos más conocidos realizados por Esther Duflo y su equipo de investigación, asociados con el Instituto Abdul Latif Jamil de Política y Pobreza, es el estudio sobre la eficacia de la microfinanza en la lucha contra la pobreza en India. En este estudio, Duflo y sus colegas llevaron a cabo un ensayo aleatorio controlado, conocido como un RCT, en varias comunidades rurales de la India para evaluar el impacto de las microfinanzas en la vida de las personas pobres. Las microfinanzas implican proporcionar pequeños préstamos y otros servicios financieros a personas de bajos ingresos que tradicionalmente no tendrían acceso a estos servicios bancarios formales. Y el experimento involucró la selección aleatoria de ciertas aldeas para recibir acceso a servicios de microfinanzas, mientras que otras aldeas se mantuvieron como grupo de control sin acceso a estos servicios. Y durante este periodo en donde se estaba evaluando, se determinó, se monitoreó y se compararon varios indicadores de bienestar económico y social en ambos grupos de aldeas. Los resultados de este estudio proporcionaron evidencia concreta sobre los impactos de las microfinanzas en la reducción de la pobreza Y también el empoderamiento económico de las personas. y a través de este experimento, Duflo y su equipo pudieron evaluar de manera muy rigurosa el efecto causal de las microfinanzas en la vida de las personas pobres, lo que ha sido fundamental para informar y también mejorar las políticas de desarrollo económico y social en todo el mundo. Y aquí ni Duflo ni su equipo mencionaban que es que los resultados de sus experimentos decían que el pobre es pobre porque quiere, sino que concluyen justamente que es por la estructura social y por la falta de acceso a ayudas bancarias que las personas pueden demorar en salir de ese ciclo de pobreza tan prolongado. Por otro lado, tenemos a Muhammad Yunus, premio Nobel de Paz en 2006 y el fundador del concepto de microcréditos y del Grameen Bank en Bangladesh, que tiene una perspectiva particular sobre el origen de la pobreza. Yunus argumenta que la pobreza no es natural ni intrínseca a las personas, sino más bien es el resultado de un sistema económico y social que puede ser injusto y que excluye a ciertos grupos de personas en la sociedad
y hace que tengan falta de oportunidades económicas y financieras. Y él sostiene que la pobreza es el resultado de un acceso muy limitado a recursos económicos y financieros, así como de oportunidades de empleo digno y de una educación adecuada. Yunus también ha destacado la importancia de los sistemas financieros inclusivos y también asequibles para empoderar a las personas pobres y permitirles justamente salir de la pobreza. Yunus cree que la pobreza es principalmente el resultado de varias desigualdades económicas y también sociales y aboga por medidas que permitan un acceso mucho más equitativo a los recursos y a las oportunidades para combatir este problema. Su enfoque en los microcréditos, así como Duflo y la inclusión financiera, refleja su creencia en la capacidad de las personas para salir de la pobreza cuando se les brinda el apoyo adecuado. Por otro lado, la pobreza puede incluso ser heredada a través de sistemas coloniales y esto lo explica muy bien el profesor de la Universidad de Columbia, Jeffrey Sachs, reconocido justamente por defender las políticas globales para reducir la pobreza extrema en su libro El fin de la pobreza, en donde examina cómo la historia colonial ha contribuido a la persistencia de pobreza en muchas regiones del mundo, porque argumenta que los países colonizadores explotaron los recursos naturales y humanos de las colonias, dejándolas en una situación de desventaja económica y social al momento de su independencia. Sachs sostiene además que las estructuras económicas y sociales creadas durante la época colonial, como la exportación de materias primas en lugar de desarrollar, por ejemplo, industrias locales, han contribuido a la perpetuación de la pobreza en algunos países. Además, señala cómo la deuda acumulada durante la colonización y las prácticas comerciales desiguales han dejado a muchas naciones en una posición de dependencia económica con otros países. Entonces, la pobreza no es una consecuencia de la selección natural en donde los más aptos prosperan y los menos aptos se quedan atrás. Y no podemos justificar de ninguna manera la desigualdad como algo natural e inevitable, ni culpar tampoco a las personas por su propia pobreza. Es crucial que analicemos la pobreza con un enfoque multidimensional, considerando las estructuras sociales, las estructuras económicas que se generan por esto. Y se debe promover también la igualdad de oportunidades y el acceso a recursos básicos para combatir la pobreza de manera efectiva. Y acá hay una aclaración que me gustaría hacer. Yo hablo de plata, yo hablo de dinero, yo hablo de educación financiera, que puede ser percibido como lo más capitalista del mundo. Aquí hablamos de tranquilidad financiera, de cómo aprender sobre las reglas del dinero en general, del ahorro, del presupuesto, de las inversiones, la diversificación y más, porque para mí el dinero, conocerlo, saberlo manejar, da tranquilidad en las áreas en donde es importante. Y la intención de este canal es que justamente resolvamos rápidamente nuestra vida financiera para enfocarnos en cosas que realmente son importantes para nosotros. Como decimos aquí, para ser seres humanos más humanos y felices. Y yo sé que aquí me van a funar varias personas porque todo el mundo ha conocido a alguien que a punta de esfuerzo y mentalidad salió de la pobreza. Y sí, y acá ahora la pregunta es ¿qué tienen estas personas en su resiliencia o cuáles son las características de su personalidad que permiten que efectivamente puedan romper un ciclo de pobreza que vimos pues está como tan permeado por varias áreas? Entonces seguramente acá ustedes no van a decir no, pero esto no es general, yo entiendo, yo aquí no estoy en contra ni del mérito, ni del esfuerzo, ni de los multimillonarios, de hecho los admiro, los amo, en fin. Pero estoy en contra de esa sobresimplificación de que el pobre es pobre porque quiere y que eso es como culpa de la persona y ya está. Como que me parece que es una visión muy simplista del asunto y la verdad es que estoy cansada de ver gurúes en internet y personas que venden humo diciendo que es que el pobre es pobre porque quiere, porque en realidad esto no es así. Y me encantaría leer su punto de vista en los comentarios. ¿Ustedes creen realmente que el pobre es pobre porque quiere o tienen un punto de vista diferente? Aquí los estoy leyendo. Y hasta aquí este video. Si te gustó, no se te olvide dejarme tu like, tu comentario en la parte de abajo, suscribirte a este canal y por supuesto activar la campanita de notificaciones para no perderte de ningún video. Se despide de Colombia Karen Suárez, les envío un beso, un abrazo gigante y recuerden que este canal está diseñado para seres humanos más humanos y felices. ¡Chao!